Bien, el material de estudios ahora plantea el siguiente problema. Nos indica que por cada 550 pies sobre el nivel del mar, el agua hierve a 1 grado menos de los 212 grados Fahrenheit. Entonces se nos solicita calcular el punto de ebullición a cualquier altitud. Para resolver el problema, pues primero vamos a crear un esquema. Ese esquema plantea capas tomando como base los 550 pies que el planteamiento del problema indica. Entonces, si se entendió bien el planteamiento del problema, de 0 a 550 pies, el agua hierve a 212 grados Fahrenheit. Hasta los 1100 a 211, a los 1650 a 210 y así sucesivamente. Entonces nos estamos apegando al enunciado que nos dice que por cada 550 pies el agua hierve 1 grado menos. Entonces calcular el punto de ebullición a cualquier altitud. Entonces si el usuario escribe como dato 3000, el sistema tendrá que contestar como respuesta 207 grados. Bien, entonces, más que un problema de programación, es un problema genérico, ¿no? Hay que desarrollar una fórmula que resuelva el problema. Debido al esquema que se dibujó, podríamos caer en la tentación de colocar preguntas, ¿no? Y decir, bueno, si el usuario proporciona una altitud entre 0 y 550, contestar 212, entre 550 y 1100, 211. Bueno, ese programita podría funcionar siempre y cuando el número de preguntas a plantear no sean muchos. Sin embargo, aquí pues nuestro esquema nos está planteando 7, 8 posibilidades, pero en realidad el número técnicamente puede ser cualquiera, ¿no? Entonces, hacer preguntas como que no es la solución más adecuada. Entonces, pues hay que determinar la fórmula. Bien, entonces, pues, si observamos aquí, pues el punto de referencia es 212 grados Fahrenheit por los primeros 550 pies. Entonces, en la siguiente etapa, pues tendrían que plantearse 1 grado menos, en la siguiente 2 grados, en la siguiente 3, en la siguiente 4 y así sucesivamente. Entonces, lo que podemos hacer es tomar como referencia pues los 550, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si a 3000 lo dividimos entre 550? Entonces el resultado sería 5 y algo, ¿no? Para comprobar, bueno, pues tendríamos aquí, vamos a recordar nuestras clases de primaria inclusive, entonces sería 5 por 5, tendríamos 25, 5 por 5, 25 y tendríamos 27. Visiblemente en el residuo tendríamos menos de 550 y con esto pues el resultado que obtenemos es 5. Entonces nuestra primera evaluación es la correcta. Si el usuario da una da una altitud de 3000 pies, entonces el factor a considerar es de 5, lo cual es correcto, ¿no? Queremos manejar otro escenario, podríamos considerar, no sé, 750 pies. Lo dividimos entre 550 y la operación nos daría pues 1. De esta manera obtenemos también el factor adecuado, ¿no? En un escenario el factor fue 1 y en el otro escenario el factor fue 5. Entonces vamos por el camino correcto.
Quiere decir que la fórmula implica tener una división. Ahora vamos a pensar en términos de variables. El usuario va a proporcionar una altitud. El usuario va a proporcionar una altitud. Entonces eso lo vamos a manejar pues así, con una variable que se llame altitud. Esa altitud tendremos que dividirla entre 550 pies. Y con eso ya tenemos el factor de resta a considerar para encontrar el punto de ebullición adecuado. ¿Qué es lo único que falta? Pues lo único que falta es considerar el valor inicial de la temperatura, ¿no? Entonces, si el usuario nos proporciona 750 pies, el factor es 1, entonces habrá que tomar la temperatura de referencia y restarle tal factor, ¿no? Entonces, de esta manera, pues la fórmula prácticamente queda lista, ¿no? La fórmula para obtener lo que se nos está solicitando es tomar la altura base y restarle la altitud sobre 550. Entonces, con esto prácticamente queda resuelto el problema, ¿sí? Podría quedar una pequeña duda pendiente. En el momento en que se divide altitud entre 550, puede haber es una operación de división, por lo tanto, puede haber una fracción, ¿no? El resultado es 5 y algunos decimales, 1 y algunos decimales. Eso implica que el 212 pudiéramos perder datos en esa resta. Entonces, aquí depende de cómo el lenguaje de programación donde vamos a implementar esta fórmula maneja las divisiones enteras y las divisiones flotantes. En el caso del lenguaje C, las divisiones, el operador de división es el mismo. ¿De qué dependerá si me entrega los decimales o no? Dependerá del tipo de dato sobre el cual se esté trabajando. Si altitud se declara como entero y 550, pues visiblemente es un entero, entonces el lenguaje lo que va a hacer es entregar únicamente la parte entera del resultado y no habrá que hacer algo más. Entonces, para el lenguaje C, esta fórmula va a operar sin ningún problema. Si el lenguaje sobre el cual se quiere implementar esta fórmula considera que este es el operador de división flotante, que en muchos lenguajes así es, en algunos lenguajes este es el operador de división flotante y este es el operador de división entero. Entonces, lo que habría que hacer en ese lenguaje pues es cambiar esta diagonal por el operador que corresponda o tal vez compensar agregándole -1 a la fórmula o bueno, va a depender del lenguaje de implementación. Entonces pues vamos a dejar la fórmula así como está, considerando que a nivel conceptual cumple para la solución del problema. Entonces, los problemas de programación muchas veces no están en sí en la programación. Aquí no estamos capturando ni una sola línea de código. Lo que estamos haciendo antes de eso es resolver el problema a nivel conceptual. El siguiente paso pues será implementar la fórmula, esta fórmula en un programa el cual pues no veo que tenga mayor complicación.